Y está. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 17, aunque vamos a leer todo el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto digo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Pablo escribió acerca del anticristo, lo llamó el hombre de perdición, de pecado e hijo de perdición, porque los tesalonicenses habían sido engañados por la mentira de sus temores, que los tesalonicenses habían sido engañados por la mentira de que sus temores eran ciertos, que se habían perdido el arrebatamiento y estaban en el juicio del día del Señor. Buscando corregir ese error, Pablo les insta a recordar lo que les había enseñado con anterioridad, dándoles la tranquilidad de que el día del Señor no había llegado. Su argumento era simple e irrefutable. El anticristo no había aparecido y su aparición es el precursor necesario para el día del Señor. Él debe aparecer y cometer el acto final de apostasía, la abominación desoladora antes de la llegada del día del Señor. Pablo dio 6 exhortaciones específicas para no tener miedo a los últimos tiempos. Los creyentes no deben dejarse engañar, ni ser olvidadizos, ignorantes, incrédulos, inseguros o débiles. La vez anterior hablamos sobre los 2 primeros exhortaciones. Hoy trataremos las 4 últimas. Habiendo explicado el acto de apostasía por el cual el anticristo mostrará quién es en realidad, Pablo examina con detenimiento a este personaje. Menciona 4 aspectos en la carrera del anticristo: su revelación, destrucción y poder e influencia. Dios detiene al anticristo a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dios no permitirá que el anticristo se manifieste hasta que todos los redimidos, a quienes Él escogió para salvación en el pasado eterno, se reúnan en el reino. El mal no sobrepasa los límites que tienen decretados divinamente. Aunque el anticristo puede ser detenido, el mal no se detendrá. De hecho,
Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad y la falsa religión impregna el mundo y se hace cada vez peores. De modo que cada generación es más perversa que la anterior, pero la manifestación final del pecado aún está por venir. La frase quitado del medio no debe interpretarse en el sentido que el Espíritu Santo será quitado del mundo. Eso es imposible, pues es omnipresente. Tampoco podría salvarse nadie en la tribulación si no fuera por su obra regeneradora. La frase no se refiere a la remolición del Espíritu Santo en el mundo, sino a la cesación de su obra de retención. Tal como el anticristo se revelará en el tiempo señalado por Dios, el tiempo de su destrucción también está ordenado divinamente. El gobernante más poderoso e infernal en la historia humana será aplastado sin esfuerzo. El Señor lo derrotará con el mero espíritu de su boca. El gran poder del anticristo no será suyo, sino por obra de Satanás. El poder y señales y prodigios mentirosos del anticristo no serán solamente trucos engañosos, como falsificar su propia muerte y resurrección, sino manifestaciones reales del poder sobrenatural de Satanás. El anticristo engañará al mundo con todo engaño de iniquidad a su disposición. Él juntará todo el poder seductor, incontrolado y sin diluir del mal para tentar al mundo a darle una influencia sobre este sin precedentes. La influencia mortal, engañosa y malévola del anticristo se extenderá a los que se pierden. Solo los elegidos de Dios no serán parte de esto. Los no regenerados, siendo hijos del gran mentiroso Satanás, inevitablemente caerán en las mentiras de su emisario. Específicamente, los incrédulos serán engañados por el anticristo y perecerán porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los no regenerados no están perdidos eternamente por no haber oído o entendido la verdad, sino porque no la amaron. Los incrédulos no reciben a Jesús ni al Evangelio que él proclamó. Su antipatía por la verdad no es intelectual, sino moral. Y su ceguera autoimpuesta deja a los incrédulos bajo el nivel condenador del engaño satánico. Por lo tanto, no sorprende que el anticristo vaya a engañar a todo el mundo perdido. Los no redimidos no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no recibieron el amor de la verdad. Escogieron voluntariamente amar su pecado, creer las mentiras de Satanás y odiar el Evangelio y al Señor Jesucristo. La realidad aterradora es que Dios decidirá el destino de quienes odia el Evangelio enviando un poder engañoso para que crean la mentira. Aunque el anticristo engañará a las personas con falsos milagros, señales y prodigios de poder satánico, su engaño solo tendrá éxito porque se ajusta al propósito soberano de Dios. Sentenciará a los incrédulos a aceptar el mal como si fuera bueno y las mentiras como si fueran la verdad. Quienes escogen continuamente la falsedad quedarán completamente atrapados en ella. La quinta exhortación de Pablo para eliminar el miedo al futuro es entender la gran doctrina de la salvación. Con pocas palabras, el apóstol lleva al lector a través de la inmensidad del plan redentor de Dios para afirmar la seguridad de los creyentes en ese plan. Tal vez verdad gloriosa hizo que Pablo diera siempre gracias a Dios respecto a los tesalonicenses, sabiendo que eran hermanos amados por el Señor, en contraste con los no redimidos que rechazan el amor y la obediencia a la verdad, son quienes voluntariamente hacen estas dos cosas, en contraste con quienes Dios juzgará. Están los que Él redime, en contraste con los que creen las mentiras de Satanás. Están quienes creen la verdad de Dios, en contra que quienes siguen al anticristo, están quienes siguen a Cristo. Pablo concluyó su explicación
con una sexta exhortación a los tesalonicenses: estar firmes y retener la doctrina que habían aprendido, sea por palabra o por carta de Pablo y sus compañeros. No quería que los tesalonicenses fueran débiles o vacilantes, sino que conservaran su firmeza espiritual y mantuvieran su control sobre la verdad. Específicamente, el apóstol los urgió a retener la doctrina que habían aprendido. Pablo dio una bendición y oró pidiendo que Dios consolara y fortaleciera a la iglesia. Pablo entendía que ellos no podían obedecer su exhortación con sus propias fuerzas, sino que necesitaban depender del poder de Dios. Jesús y el Padre amaron a los creyentes por toda la eternidad. Por causa de ese amor que concedió a los creyentes de forma permanente e irrevocable consolación eterna y buena esperanza por gracia en la salvación. El apóstol oró para que Jesucristo y Dios Padre confortaran los corazones de los tesalonicenses y los confirmara en toda buena palabra, obra para la promesa inconmovible de la gloria futura. Cuando los creyentes anticipan el regreso de Jesucristo por los suyos, no deben dejarse engañar, ser olvidadizos, ignorantes, incrédulos, inseguros o débiles. Ellos no experimentarán el juicio terrible del día del Señor, porque su salvación está asegurada. Dios los amó, los escogió, los redimió y los glorificará. Por eso, ellos deben ser fuertes y valientes, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, veis que en realidad el propósito de la segunda carta, ajustes comentarios aquí, vuelve a tener ese motivo, ¿no? Para que los tesalonicenses no tuvieran temor por la segunda venida, ¿no? La segunda venida a lo mejor no está muy clara, nos gustaría que la palabra, ¿verdad?, fuese más explícita, y si no es explícita tiene su sentido y tiene su lógica. No lo podemos, si no lo podemos saber, no significa que Dios no ha querido saberlo porque le da la gana, sino tiene su motivo. Entonces, por algún motivo, no está tan claro como para decir, mira, va a venir así, va a venir así, va a venir así, después va a venir esto. Entonces, como no está tan claro, los que en un momento dado aprovechan, no digo estos vacíos, sino lo que Dios no ha aclarado, ¿verdad? Pues quieren aclararlo y entonces vienen con temor. Si tú lo que oyes de la segunda venida te trae paz, te trae gozo, te trae... Pues bueno, no hay problema, porque no porque tú creas una cosa distinta a lo que vaya a ser, te vayas a condenar, porque en realidad nosotros solo entendemos lo que Dios nos revela, y si Dios no nos lo quiere revelar, pues todavía somos ignorantes en todo esto, y seguiremos siendo ignorantes. ¿Qué significa el 666? Pues no lo sé. Me puedo inventar un montón de cosas, puedo deciros un montón de cosas pero si Dios no me lo revela claramente, ¿por qué voy a tener que yo decidir y quedarme con una de las posiciones? Pues me es mucho más tranquilo, mucho más de mira, cuando venga esa marca la gente lo va a saber porque Dios lo va a revelar. Entonces, lo que está trayendo Pablo aquí a los tesalonicenses es tranquilidad, ¿verdad? Él sabía claramente porque él había estado frente a la revelación y le había sido dada esa, digamos, ese legado, ¿no? De decir, oye, mira, tú vas a tener la revelación, pero no es para que tú la disfrutes, es para que la escribas, para que pueda llegar a los demás. Y entonces él tenía la revelación y él la hablaba, ¿verdad? Dice que lo habló a los tesalonicenses en el poco tiempo que tenía, y como los tesalonicenses todavía tenían dudas, y esas dudas les producía temor. ¡Ay! No nos hemos ido, si el arrebatamiento era antes, y esto ahora va a venir, ¡ay! Será el juicio, estaremos pecando. Las mismas dudas que tenemos todos, ¿verdad? O que teníamos todos, o que algunos tienen, ¿verdad? Y que son tan loables, porque las dudas son porque tenemos ignorancia. Ahora, no se trata de que nosotros tengamos la culpa, ¿no? Dios trae la revelación. Y aquí Pablo estaba ayudando, ¿verdad?, a los tesalonicenses a entender la revelación de Dios para con este día. ¿Con qué motivo?
porque fuesen listos, para que supieran todo. No, para que no tuvieran temor, para que estuvieran en ese momento de dificultad diciendo, wow, sí, pero Cristo viene. Y dirás, y no vino. Bueno, no vino. Bueno, relativamente ellos murieron y van a ir, van a resucitar en su cuerpo glorioso y se van a marchar todos los que creyeron eso. Amén. Entonces, hay personas que nos traen temor. Huye, huye. Lo que estás escuchando te está produciendo temor. Huye, en serio. Tienes que empezar a aprender esto. Mira, yo a lo mejor no soy muy buen predicador, a lo mejor no tengo la verdad completa, a lo mejor todavía, por supuesto, tengo muchos fallos, a lo mejor digo a veces tonterías, que eso, pero lo que tengo muy claro es que quiero huir del temor. Y yo no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero mi forma, digamos, es, me da miedo, me da temor, me contradice, me huyo. ¿Yo para qué me escuchar eso? La verdad es que pocas veces la palabra me trae temor. Siento temor por otros. Digo, wow, ¿cómo no tendrán temor otros al leer esto? Porque está trayendo juicio, porque Jesús no andó, todo vale, no, no, él era claro y definido, y si lees los evangelios, ¿verdad? Que están preparados para llevarte a Cristo, él es muy definido, mira, o vienes o lo que te va a venir. ¿Qué le decían los fariseos? O vais a quedar fuera, vais a perecer, ¿verdad? Les comparaba con cabras, las ovejas, y él no se callaba, y por eso que no se callaba los fariseos y los escribas le tenían tanto odio, ¿no? Pero no, le tenían que amar, estaba diciéndole, mira, te estoy intentando librar de la muerte eterna y tú te estás defendiendo en una religiosidad que tú mismo sabes que eres un hipócrita y que no estás diciendo lo que tú realmente sientes, sino lo que tu corazón siente. Entonces, huye del temor. ¿Tienes temor con el tema de la venida de todo esto del apocalipsis? No, no, es normal. Hay muchos que han escrito un montón de cosas enfocados en eso, horribles, que traen mucho temor. Están escritos para aquellos que no están en Cristo. Esos son los que tienen que tener temor. A esos tienen que venir un miedo terrible. ¿Y cómo me puedo librar? Y entonces ojalá se encuentre con alguno de los que estamos en Cristo y digo, mira, es muy fácil. Cristo te libra de todo esto. Es así de sencillo. Pero para estar en esa posición, para poder aceptar, para que pueda abrazar el amor, porque en realidad no somos juzgados por lo que hacemos o por lo que no hacemos, ¿no? Por lo que hacemos, somos juzgados por rechazar el amor. Nosotros abrazamos el amor y cuando abrazamos el amor nos inunda y nos lleva a su camino. Es la puerta es Él. La puerta tiene dos brazos que según te acercas a la puerta dices, estoy dispuesto, no puedo, no valgo nada, quiero que me salves. ¡Wow! La puerta te absorbe y te lleva acá. Y a partir de ahí lo que él empieza, lo termina. Es más, ya te dice, mira, te llamé antes de la fundación del mundo, te justifiqué, te santifiqué, te glorifiqué, ya estás. No, pero todavía tengo un cuerpo, todavía digo mentiras, todavía sí, todo esto es un proceso, no te preocupes. Lo que yo empiezo lo voy a terminar, de alguna forma. Y no va a depender de nosotros, va a depender de Él, del Espíritu Santo. Hay una mosquita que quiere pasar a la eternidad. Amén. Entonces, claramente, Pablo, y hay aquí algo que, bueno, yo no lo quiero tomar muy así porque no vale coger un versículo, ¿verdad? Y sacarlo de contexto y llevarlo, pero hay un versículo muy peligroso, que para quienes estamos en Cristo no tenemos ningún problema, pero para los que no están en Cristo, hoy es complicado. Ahora, bajo el concepto mío de, ay, las personas a las que amo, las personas a las que aprecio, las personas que en un momento dado Dios va a poner aprecio hasta a tus enemigos, ¿verdad? Oh, yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que cuando venga Cristo y nos lleve y empiece ese proceso al que yo ya no temo porque no voy a estar. Wow.
Porque hay un concepto, ¿eh? Hay un concepto claro. Dice, bueno, porque yo estaba intentando escribir un libro y ahora ya después de leer ese versículo yo no sé si lo voy a leer porque creo que no va a servir de nada, ¿no? Cuando yo me vaya en el arrebatamiento, si pasa eso, si no muriera, sino que me fuera en el arrebatamiento, y viniera el arrebatamiento antes que muriéramos, los que no se hayan ido, ¿verdad? Que creen en Cristo pero no se han ido, dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no me he ido? ¿Verdad? Entonces dice, eso les haría investigar, ver qué es lo que ha pasado y les haría creer para estar en posición para que cuando les corten la cabeza o mueran, ¿verdad? Puedan ir en Cristo, ser de los que se meten debajo del altar y ¡ay, somos los y piden justicia porque han sido, ¿verdad? Sacrificados. Dice, por esto, estoy hablando del versículo 2:11, de lo que estamos leyendo hoy, ¿vale? Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Me recuerda a cuando Dios endureció el corazón del faraón. Me recuerda a cuando él dice que él ha endurecido el corazón de los judíos para que de alguna manera los gentiles vengan al arrepentimiento. Me está hablando de algo que Dios hace que les pone en un conflicto. Todos aquellos que cuando venga el día del Señor no van a poder arrepentirse en ese momento, porque porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es como, alguna vez me lo explicaron y yo creo que va a venir de aquí, ¿no? Es como que dice, mira, la salvación es un semáforo y ahora está en verde para los gentiles y para algunos judíos y en rojo para la nación judía. Entonces ahora todo el mundo que quiera entrar puede entrar. Todo el mundo que se arrepienta y acepte el amor de Dios y pueda pasar por la puerta, va a entrar porque está en verde. Pero llegará un momento en el que ese semáforo se ponga en verde para los judíos. Y yo no sé si esta palabra está diciendo que se pone en rojo para los incrédulos. A lo mejor no son para aquellos que están bajo una religión creyendo en Jesucristo y todavía andan por un camino ancho y tendrán tiempo, no lo sé, pero mira, yo quiero creer que en el tiempo en el que tengamos hay urgencia. El Espíritu Santo, el cuerpo, Cristo, tiene una urgencia. Y si te das cuenta, ¿verdad? La urgencia está en la palabra constante, vengo, vengo, arrepiéntete, vengo, arrepiéntete. Nosotros ahora como cuerpo de Cristo, como parte de iglesia, estamos dentro de esa urgencia y tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que pasar la vida, qué bien, hay que disfrutar las vacaciones, hay una urgencia. Amigos, hermanos, amigos, queridos, hay una urgencia. Deseamos que venga Cristo, pero no nos damos cuenta del conflicto que conlleva cuando venga Cristo. ¿Te vas a sentir bien si has estado con los brazos caídos, si has estado ahí? Porque no se trata de ser hábil, no se trata de que tengas que aprender, no se trata de que, porque no eres tú quien convence, es la palabra. Nosotros somos meros. No importa cómo lo hagas, hasta un burro puede convencer a una persona si dice la palabra. No hablo de un burro, de un humano burro, estoy hablando de uno con orejas. Porque es la palabra. El medio que Dios ha provisto para la salvación es la predicación de la palabra. No son con armas humanas, razonamientos y estructuras, grandes eventos y evangelizaciones, folletos. No, es a través de la predicación de la palabra. Ay, es que no sé. Pues ya sabes, ahí tienes la palabra. Yo tampoco sabía o sé.
Y digo, a veces cuando me pongo a hablar, estaba hablando ahora, estábamos reunidos con Mario y unos amigos más por el Zoom, y parecía como que ahí estábamos los expertos hablando, y yo digo, wow, qué metido de pata. Porque cada uno hablaba lo que creía, y digo, cada uno hablamos lo que creemos, y al final andamos en discusiones porque estamos hablando lo que creemos, no lo que es. Y yo digo, mi mente me decía, ves, José Luis, cállate, porque a veces dices cosas que no son correctas. Y yo digo, no me vas a callar. Porque aun correcto o no correcto, yo he aprendido, o bueno, no he aprendido, he recibido y he visto y a través de la palabra. Entonces, bueno, y he escuchado un montón de cosas y no, no me van a parar. Quizás dentro de mi argumento el 80% sea paja, no sirva para nada y a lo mejor solo te acaricia y te hace sentir muy bien, pero quiero que el otro 20% por lo menos sea palabra. Porque es la palabra, es Dios, es el Espíritu Santo. Y yo me considero, ¿verdad? Que yo estoy en Cristo y que Cristo está haciendo su obra y no lo estoy haciendo yo, sino lo hace Cristo. No creo que Satanás pueda tener poder ahora para ponerme aquí. No, él lo que quisiera es apagar ahora el live y que como ayer nos dejara oscuras. No, no. Y no digo que sea Satanás el que nos dejó ayer oscuras, pero le gustaría. Pero no puede, porque quien gobierna este mundo es Dios. Todo lo que sucede en este mundo es Dios. Aún lo que él hace está permitido. Fijaros que dice, hoy leíamos, dice, y ahora vosotros sabéis que lo que detiene a fin de a su debido tiempo se manifieste. Es decir, el anticristo estaría como loco de salir ya. El anticristo está preparado, pero hay alguien que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Si alguien puede detener al anticristo, no es Satanás, porque Satanás es el que le va a dar el poder, Satanás es el que quiere utilizarle, Satanás es el que quiere. No, el que lo detiene es Dios. ¿Y para qué lo detiene? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay alguien que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Todo en la creación, no es que Dios dice, voy a crear un mundo y a ver qué pasa. No, el Dios en el que creemos, el Dios de la palabra, el Dios cuando creó, había diseñado algo y él creó todo, no solo lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido o el pasado, él ha creado todo porque él no tiene tiempo. En la creación de todo tiene el control absolutamente de todo. Y en ese control, a mí me gusta mucho cuando Luis está ocupado porque está en el... Yo me he ido para defender el pero él está ahí todavía discutiendo con los sabios. Me gusta cuando dice, Dios es un Dios de propósito. ¿Cuál es el propósito a la hora de la creación de Dios? Nosotros estamos dentro del propósito de Dios en esa creación y dice, no, la palabra todo lo ha creado para Cristo, por Cristo y para Cristo. Es decir, los que ahora estamos en Cristo, de alguna forma hemos centrado en el propósito de la creación de Dios para la naturaleza que se está creando en esta creación que todavía no ha terminado y que terminará y que Dios sabe cómo va a terminar en la plenitud de su Hijo Cristo, donde va a estar, ¿verdad, Jesús? Y todos los que hemos creído juntos con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo. Amén. Entonces, en ese concepto, ahí estamos seguros, estamos bien en ese propósito. Ahora, hay todavía personas que no han entrado en el propósito. Yo no soy quien para decir si entrarán o no entrarán, porque no tengo ni idea. Eso no es algo que nos compete. Pero Dios, en el propósito aún terrenal bajo la tierra, la función es ser Cristo ahora. Lo que Cristo hacía, nosotros hacemos.
¿Qué hacía Cristo? Proclamaba el reino, marcaba la urgencia. Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Hay perdón para el pecado, hay justificación para el pecado. Cristo pagó todo esto que ya sabemos del Evangelio. Eso nos compete a nosotros. Nos compete a nosotros. Nos compete. Y no nos compete en el sentido de que nosotros lo tengamos que hacer. No, va a ser Dios quien nos ponga a hacer. Pero hay alguien quien lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Tu carne, tu corazón, tus pensamientos, este mundo, esta estructura, ¿verdad? ¿Por qué decían en la reunión esta que teníamos? ¿Por qué si lo tenemos todo en Cristo? ¿Por qué hay cristianos? ¿Por qué hay creyentes tan derrotados? ¿Por qué? Porque lo tienen y no lo conocen. Porque lo tienen y siguen, ¿verdad?, bajo la influencia. Y de alguna forma el Espíritu Santo está colocando las piezas. Yo soy una de las piezas, ¿verdad? Para a lo mejor algunos, y hay otras personas por otro lado, y está colocando las piezas. ¿Para qué? Para despertar a todos aquellos que, aun siendo salvos, no están ejerciendo. Mira, no pasa nada, ya tienen la salvación, vale, ya está, pero vamos, desarrolla el amor, recibe el amor y reparte el amor. No te lo quedes, no te quedes con el amor. Somos vasos. ¿Qué fundamento tendría un vaso si solo se llena? No sería útil, ¿no? Uy, mira, me he comprado un vaso, lo lleno de agua y lo dejo en la estantería. Sí, hace su función, retiene el agua, pero ese agua al final, ¿qué le pasa? Se pudre, se llena de bichos, se ensucia. No sirve, ¿verdad? Nosotros somos vasos. Él es lo que nos llena, ¿verdad? Y esto que nosotros recibimos no es sino más para entregar. Decía uno de las personas que estábamos en la reunión, que me ha llamado mucho la atención, me he tenido que ir, pero yo lo hubiera discutido mucho más. Dice, antes yo todo lo que veía y aprendía rápidamente lo soltaba y a veces eran equivocaciones y me daba cuenta y ay, he sido demasiado rápido y yo quiero ser un profesional de la predicación. Con referencia a no equivocarse. Yo soy humano y me equivoco constantemente. y, y viva la equivocación. ¿Ok? Y no voy a callar. ¿Verdad? Es cierto que la lengua la carga el diablo, es cierto que hay un mal, ¿verdad? Ahí, pero si no ejercemos, si no hablamos, ¿cómo la gente va a poder escuchar? Si no lanzamos el Evangelio, ¿cómo la gente va a poder escuchar? Entonces, necesitamos entender que no nosotros, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, tiene que desarrollarse a través de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo creo que, como lo hace con todo el mundo, a través de acércate a la palabra. Si te ha llamado la atención algo, vete otra vez, vuelve a leerte despacio, ¿verdad? Estos versículos, estos capítulos, estudia la palabra despacito y dice, ¿y qué quiere decir esto, Señor? ¿Y qué me estás diciendo? Estudia, porque es la palabra la que transforma, es la palabra la que te trae, te llena, es la palabra la que te pone en acción, es la palabra la que va a hacer que tú... discutíamos también de si se puede aprender, se puede enseñar, ¿qué pasa con esto, no? Porque, y yo decía que es un arma muy peligrosa porque realmente quien aprende es este. Y le estamos enseñando a este para que tenga herramienta porque este está en contra. Mi corazón y mi mente, mi carne está en contra de Cristo. ¿Cómo ponemos en contra? No es que le vaya a convencer y vaya a decir, ay, sí, qué bien, oye, fantástico, te vas a ir a la gloria de vida mientras que nosotros nos vamos a morir. No, no va a convencerse nunca. Entonces digo, muchas veces enseñarle a este es darle herramientas para que sea más astuto y nos pueda dirigir más, porque él lo que quiere es dirigirnos. Mira, aprende esto. La carne quiere dirigirnos
Cuando estás en pecado, cuando estás antes de tener la nueva naturaleza, quien dirige es la carne. Si esa te está dirigiendo ahora, estando en el espíritu, uff, malo, malo. Si estás en el espíritu, pero sigues dirigido por la carne, vas a sentir temor, vas a sentir miedo, vas a sentir dificultad, vas a meter la pata, vas a estar constantemente esforzándote, porque es lo que quiere la carne. ¿Cómo vivo en el espíritu? Es la pregunta. La única forma de vivir en el espíritu es creyendo la palabra. Y a veces hay cosas que no podemos razonar, como Romanos 8:20. Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Cómo? Si yo no estoy glorificado. ¿Cómo está diciendo Pablo a los romanos que ya estamos glorificados? Y hay cosas que no llegamos a entender y que tendremos que de alguna forma hacernos decir, es verdad, somos glorificados, estamos. No, no, todavía no lo veo yo, pero en la eternidad de Dios, en la visión de Dios, en el concepto de Dios atemporal, es claro, no me puedo quitar de esto, ya no puedo hacer nada porque nada he hecho yo para salvarme, nada puedo hacer para que eso suceda. Es como si yo digo, cuando suelte este bolígrafo caerá al suelo, está en el suelo. Y de repente, mientras que yo lo suelto, hay un proceso que todavía no ha producido, pero se sabe, va a caer al suelo. Es lo natural, es lo que dice la ciencia. Pues la ciencia de Dios dice que si tú entras en Cristo, ya vas a glorificarte en tu tiempo de tal forma que te puedo decir que ya estás glorificado. No lo disfrutas porque todavía estás en la carne, pero es seguro, es seguro. Amén. Entonces, para alinear un poco el tema de hoy y zanjarlo, porque acabamos con Tesalonicenses y la verdad es que el motivo de hacer este estudio era porque hablaba de la venida de Cristo y todo esto, y yo sé las dudas, porque ya sabía en mí, las sabía en mí, y yo quería en un momento dado, para no tener dudas, decir, vamos a ver, cuando no había leído Apocalipsis ni habíamos hecho un estudio, ¿verdad? Meditado, esperando a ver qué me dice la palabra, no buscando la verdad, sino a ver qué me dice la palabra. Y lo que vimos es que la palabra nos traía tranquilidad y que veíamos que la iglesia no pasaba la tribulación y luego la misma revelación te dice, pero ¿cómo te voy a poner si la misma revelación nos ponía, ¿no? Pero yo antes de empezar eso, yo tenía este concepto, porque yo había escuchado las tres versiones y digo, bueno, si me voy antes, gloria a Dios, qué bien, no me paso la tribulación. Si me voy al medio, los medio tribulacionistas, bueno, pues gloria a Dios, me voy al medio y ya Dios me dará la fuerza para poder soportarlo, porque ¿quién soy yo para poder soportarlo? Será Él. Y si es al final, gloria a Dios, porque Él me dará, me protegerá, dice que me va a proteger de la... Y a lo mejor no llego al final, me muero antes, me matan, pues bueno, es igual lo que tenga Dios, pero yo tengo muy claro que estoy en Cristo. Ahora, no me traía la paz. ¿Por qué? Porque no tenía, no sabía. No, ¿cómo será? ¿Ah? Lo que Dios quiera. Ahora, cuando en un momento dado la revelación viene y me dice, no, mira, esto es así. Y por eso Pablo está ordenándolos a ellos, y en estos textos lo dice claramente. ¿Por qué vais a estar esperando a Jesús como ladrón? No, si vosotros no tenéis por qué pasar juicio. Que hacer la mosca con la mano. Entonces, sentimos paz, sentíamos gozo. ¡Wow! Lo que van a pasar, los que no se vayan. ¡Wow! Y no solo eso, sino que nos abrió las ganas de que Cristo viniera. Nos abrió la esperanza, porque ¿cómo esperarlo si no crees que espera? Claro, si tú crees que va a venir al final, tú no estás esperando a Cristo, estás esperando las dificultades. Ay, ¿cuándo vendrá el anticristo? Ay, ¿cuándo vendrán los terremotos? Ay, uy, ¿será esto? ¿Será lo otro? No, estás esperando a Cristo, estás esperando la dificultad. Nosotros esperamos. Repita eso, por favor. No sé qué voy a repetir, pero bueno, te repito. Que, que si yo estoy esperando a Cristo, me da esperanza porque estoy esperando a Cristo. Ya, lo primero que va a venir en mi vida es Cristo.
Pero si lo que estoy esperando lo espero al final de la tribulación, pues digo, van a venir los jinetes, el hambre, la peste, los terremotos, la luna se va a convertir en no sé qué. Yo no estoy esperando a Cristo porque antes de Cristo va a pasar todo eso. Entonces, ¿y eso me da paz? Eso me... Digo, uy, Señor, cuando venga, ¿y cómo vas a protegerme, Señor? Y, uy, vamos, te dan ganas de decir que me muera. No, si uno dice, me voy a librar. ¡Wow! ¿Por qué Dios iba a preparar algo malo para los que ya están en Él? ¿Qué tienen que hacer ya? ¿Qué más tienen que hacer si ya han creído? Y la salvación es por creer en el Hijo. ¿Por qué tendríamos que, aparte de creer, estar aguantando todos los martirios y todo lo que va a venir en la tribulación y todas las... Mira, quien predica en la tribulación son los 144.000 que son sellados y que son del pueblo de Israel. No habla por ningún lado de gentiles. Si hablará, la iglesia en la tribulación dará testimonio. No aparece, no está. Entonces, no me creas a mí, por favor. Si tienes temor, si todavía no estás seguro, si todavía te convence cualquiera que viene soltando versículos por ahí sueltos y que te tal, si todavía estás en esa posición, te toca hacer un estudio minucioso. Pídeme, nosotros hemos hecho un estudio, pero pídeme herramientas o libros o algo para que tú puedas hacerlo, pero necesitas hacer un estudio minucioso de los últimos tiempos y de los textos. Hazlo, ponlos claros, defínelos y le dices, Señor, aquí estoy delante de tu revelación para que tú me digas tu verdad para estar. ¿Tú por qué me vas a ocultar si yo soy tuyo? ¿Por qué me vas a ocultar? Y que tú lo puedas ver con tus propios ojos, con tu propio ser en la palabra. Y entonces podrá venir cualquiera, ya venga el que es ingeniero técnico de la palabra de Dios, con el grado de Harvard y todo esto que dicen y tal, que no te va a convencer, porque tú vas a tener como Pablo la revelación clara y definida de la palabra. Y no te pongas a discutir, esa hora es después, porque las discusiones nunca terminan. Las discusiones son para que tú le tienes que decir, bueno, eso es lo que tú crees, te trae paz, genial. Fantástico. Es lo que has visto en la palabra, no hay ningún problema. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Crees que te salve y tal? Pues eso es lo importante. No te pongas a discutir, porque la discusión es para convencerte, para quitarte la idea de lo que realmente tú estás posicionado en Cristo. Porque estos hasta inventaron cartas, falsificaron cartas de Pablo para mostrarles que sí, efectivamente, se habían pasado el arrebatamiento y que lo que estaban esperando era el día del juicio. Y este sabicense dijo, pero ay, madre mía, Pablo dice por aquí una cosa, ahora nos manda otra carta. ¿Por qué lo hacen? Para traer temor. ¿Y qué hace el temor? Te envuelve, ya no estás en amor, ya el amor, ay, ay, estás ahí. Lo que mueve tu vida es el temor y eso es horrible. Que lo que mueva tu vida sea el amor. Y no un amor que tú puedas generar porque tú no lo puedes generar. El amor que solo Cristo puede salir de Cristo. Amén. Bueno, hoy sí hemos podido cumplir, no se ha atascado esto, va genial. Y hasta aquí el estudio, ¿verdad?, de Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 17.